Muy bien. ¿Alguna otra duda de la reposición de exposiciones? Bueno, supongo que como ayer pues tuvieron 2 horas libres, leyeron prácticamente todo el capítulo de inflamación, entonces vamos a entrar de lleno a la clase. Déjenme, ay, es que esto, espérenme, ay, es que voy a poner así para que lo vean. Ok, entonces vamos a empezar con el tema de inflamación. Hay inflamación aguda y crónica. Voy a empezar a preguntarles. A ver si. Valentina, ¿cuál es la diferencia entre inflamación aguda y crónica? Dime una nada más, una característica, son varias, pero una que recuerdes, hayas leído o que sepas de la diferencia entre inflamación aguda y crónica. Miss, pues yo creo que pues una diferencia es que con una inflamación crónica pues tal vez tengas como más neutrófilos y más macrófagos porque es por algo más largo, tal vez sea una característica. A ver, Sonia. Buenas tardes, Augusto. Sonia, Sí, buenas tardes. dime una característica, una diferencia entre la inflamación aguda y crónica. Podría ser las causas. En una inflamación aguda casi es por un patógeno o un microorganismo o que daña tejidos, y en una inflamación crónica puede ser en una falla de una resolución de, pues también puede ser por patógenos, pero puede ser como una inmunidad, en este caso, una enfermedad autoinmune. Puede ser por la causa. Vamos a dejarlo ahí. Son las causas. A ver, Aranza. La aguda no sería como una respuesta rápida, como el instinto rápido como cuando actúa una quemadura o un golpe, y la crónica es como cuando usted ha dicho que la lesión es más, como cuando la lesión no cede y sigue, ¿no? Que es como constante, a lo mejor no es muy fuerte, pero está constante y eso va dañando el tejido como más lento. Exacto. Una diferencia, como tú lo acabas de decir, es el tiempo. El tiempo es muy importante porque las inflamaciones agudas son inmediatas, es la respuesta rápida, y la inflamación crónica a veces es consecuencia de que una inflamación aguda no cede o no se quita y va progresando. Exacto. A veces puede aparecer, pero hay inflamaciones crónicas que inician como crónicas, o sea, que no dependen de la inflamación aguda. Entonces, hay excepciones, pero una característica podemos decir el tiempo. Otra, también ya dijimos la etiología o las causas. Y a ver, Lizzy, los tipos de célula, exacto. Vamos a ver que hay diferentes células inflamatorias que están presentes en la inflamación aguda y crónica, y hay veces que se mezclan, o sea, puede haber inflamación crónica agudizada, que estamos viendo los dos tipos de células al mismo tiempo. Y en la crónica puede haber como necrosis, ¿no? Puede haber en las dos, porque ¿qué es la necrosis, Sebastián? Es la muerte celular. ¿Mandé? La ¿Qué es la muerte del tejido o la muerte celular. muerte celular? Dijimos no programada, entonces una inflamación aguda o crónica me puede dar necrosis. Entonces, la necrosis no es específica de ni de una ni de otra, porque ambas las pueden dar. Exacto. La aguda implica, líquida y migración de neutrófilos. En la aguda hay exudados. Los tipos de células. Muy bien. Se ve que sí leyeron. Ok, entonces, ahora sí, ¿quién me puede definir
qué es inflamación. O sea, no textualmente, sino para qué nos ayuda la inflamación o por qué el organismo tiene ese mecanismo de respuesta. Dilén, perdón. Pues es bueno, yo lo entendí así como que era una respuesta del cuerpo como para cuando recibe, por ejemplo, cuando tiene un golpe, pues hay inflamación para ayudar como al cuerpo, es como una respuesta del cuerpo. Exacto, muy bien. Es una respuesta. Doctora, ¿Quién más? doctora, a mí me gusta mucho disculpa, a mí me gusta mucho el ejemplo de la rinitis, que es una inflamación que ayuda pues a expulsar un agente foráneo, pues un alergeno. Ok, sí, más que expulsarlo, en este caso el microorganismo trata de destruirlo. Y al tratar de destruirlo, hay muchos, pues ya sea componentes, hay muchos mecanismos de defensa que ahorita los vamos a ver para tratar de eliminar por completo el agente, ya sea infeccioso, el golpe, el traumatismo, radiación, o sea, son muchos los mecanismos de agresión pero el cuerpo responde, una de las primeras mecanismos de defensa es la inflamación. Ok, muy bien. Entonces vamos a partir de la inflamación aguda, que ya dijimos que es la primera la respuesta más rápida que tiene el organismo mediante una agresión. Entonces la inflamación aguda es una respuesta rápida ante un agente agresor que sirve para liberar mediadores de defensa del cuerpo. Entonces, en pocas palabras, es un mecanismo de defensa. Ahora, ustedes, ¿cómo interpretarían la inflamación? ¿Como algo que ayuda o que perjudica al sistema o al cuerpo? ¿Te ayuda? ¿Qué ayuda? ¿Qué ayuda? Puede parecer que no, o sea, puede parecer que no, porque, por ejemplo, un golpe, ¿qué es lo que pasa? Pues una de las características que se asocian a inflamación en la macroscopía es de que el tejido o la piel se vuelve roja, tumefacta, que quiere decir que se hincha, todo eso, o sea, todos esos cambios visibles que se ven aparatosos, quiere decir que por dentro el organismo está luchando para tratar de contrarrestar esa agresión. Ok, estímulos de la inflamación aguda. Pues son muchos, estos son ejemplos, principalmente infecciones, traumatismos, agentes físicos, quemaduras, ya sean por rayos UV, que es lo que pasa cuando ustedes están mucho tiempo en la playa, en el sol, pues esas quemaduras de primer grado o el simple hecho de que la piel se torne pues un poquito más rojo, también es un estímulo de un agente físico, que en este caso pues es el sol. Agentes químicos, necrosis tisular, ya sea por, pues no sé, algún ¿cómo se llama? Pues algún líquido, por ejemplo, nosotros lo que les platicaba que trabajamos a veces con formol, con materiales químicos, todos esos materiales, si no tenemos la precaución adecuada, pues puede provocar necrosis del tejido, todo lo que tenga que ver con tisular tiene que ver con tejido. Cuerpos extraños, como lo que comentabas, August, una rinitis por ejemplo, obstrucción. ¿Cuántos niños pues no se iban a la nariz pues objetos extraños? ¿Y qué es lo que hace el cuerpo? Pues tratar de expulsarlo, pero al tratar de expulsarlo causa inflamación alrededor. Y reacciones inmunitarias, que es lo que hemos platicado y que es lo que ustedes van a exponer a fondo, que sin haber un estímulo externo, el cuerpo crea una inflamación o trata de destruir nuestras propias células. Entonces, ¿qué es lo que pasa a nivel celular cuando hay, por ejemplo, una infección? Vamos a poner uno de los tantos ejemplos, infección. Imagínense que hay un microorganismo aquí afuera, este es un vaso sanguíneo. Un vaso sanguíneo, estas células amarillas, ¿qué son estas células amarillas? ¿Cómo se llama? ¿Endoteliales? Tejido. Son las células endoteliales.
es el epitelio del vaso sanguíneo. Entonces, estas células endoteliales, aquí tenemos pues la lámina propia o la lámina basal, la capa muscular y acá la capa externa. Entonces, adentro del vaso sanguíneo, pues, ¿qué tenemos circulando en la sangre? Bueno, en la sangre, la sangre está compuesta de eritrocitos y leucocitos, plaquetas también, proteínas. Y ahora, las células de la inflamación se dividen en dos tipos. Las células inflamatorias agudas son los neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Aquí los tienen. Los neutrófilos, que también se les llaman leucocitos polimorfonucleares, son estos. Entonces, estos son los neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Ahora, cada uno de estos tres tiene pues ciertas características, así como los gránulos que ayudan a destruir al microorganismo o al agente que está causando la lesión, también responden a diferentes causas de infección, principalmente. Por ejemplo, los neutrófilos son los primeros que llegan al sitio de la agresión, principalmente en infecciones por bacterias. Pero los neutrófilos son los primeros que llegan donde está habiendo la inflamación y se asocian a infecciones bacterianas. Los eosinófilos, aunque también actúan en inflamaciones agudas, principalmente los vemos en infecciones o en reacciones de tipo alérgico. Por ejemplo, todos los pacientes que tienen rinitis, los pacientes que tienen asma, los pacientes que tienen afecciones alérgicas tienen un incremento de los eosinófilos, pues al liberar todos estos gránulos pues de histamina, todos estos elementos que es lo que dan los signos y síntomas alérgicos, son causados por los eosinófilos. También lo vemos en infecciones por parásitos. Entonces, los eosinófilos, por ejemplo, hay veces que vemos biopsias por ejemplo, de colon o de intestino y vemos incremento de eosinófilos. Entonces, nosotros sugerimos que el paciente puede tener algún tipo de atopia o alguna afección alérgica, ya sea asma o rinitis alérgica o incluso alergias al polen, al medio ambiente, a las nueces. O sea, muchas cosas esas se pueden ver reflejadas en ciertas infecciones. Y nada de esto es específico, que quiere decir que si yo no veo eosinófilos por parásitos, voy a decir, bueno, entonces esto no quiere decir que era causado por eso, pero se han asociado por los gránulos que secretan. Y los basófilos se asocian a infecciones virales. Entonces, aunque los tres en conjunto son los que conforman las células de la inflamación aguda y tienen, les digo, cierta afinidad por ciertos microorganismos, no son específicos. Ahora, las células inflamatorias de tipo crónico son los linfocitos, los monocitos y aquí me faltaron las células plasmáticas. Las células plasmáticas. Ahora, los monocitos, ¿quién sabe cómo se llaman los monocitos cuando salen del vaso sanguíneo? ¿Macrófagos? Exacto. Entonces, los monocitos adentro del vaso sanguíneo, más bien estas células dentro del vaso sanguíneo se llaman monocitos. Y una vez que salen del vaso sanguíneo se llaman macrófagos. Y también tenemos los mastocitos, que estos mastocitos se ven, también se dan o más bien también actúan en infecciones crónicas, pero en menor cantidad. Ok, entonces nosotros tenemos las células inflamatorias dentro del vaso. ¿Cómo se le llama al mecanismo que hace una célula inflamatoria, por ejemplo, un neutrófilo, para salir del vaso y acudir al sitio donde está habiendo la agresión? ¿Cómo? Diapédesis. Diapédesis, muy bien. Ahora sí, esto puedo estar viendo el chat. Muy bien, diapédesis, exacto. Entonces, al mecanismo
que hacen las células para migrar de los vasos sanguíneos al tejido se le llama diapédesis. No, doctora. Muy bien. Aquí lo estamos viendo a nivel histológico. Todos estos que están señalados, bueno, este que está señalado con la flecha, esto es un polimorfo nuclear o un neutrófilo. Ya les había dicho, son células de tamaño pequeño. ¿Por qué son de tamaño pequeño? Porque ya habíamos dicho que las comparamos con un linfocito. Todas las células que tengan este tamaño son células de tamaño pequeño. Los polimorfonucleares tienen varios núcleos. Bueno, son realmente 3. Son 3 núcleos. Entonces, aquí vemos sus 3 núcleos. Tienen moderado citoplasma. Y si se fijan, aquí se ve pues tal cual como el proceso que están haciendo casi en cámara lenta. Vemos que están adentro del vaso. ¿Por qué sé que es un vaso? Porque hay eritrocitos. Oye, pero yo aquí también estoy viendo eritrocitos. Pues hay veces que no solamente migran o salen las células inflamatorias, sino que también llegan a salir los eritrocitos. Esto es por daño a los vasos sanguíneos. Digo, los eritrocitos como tal no tienen una función en la inflamación, pero pueden, a consecuencia de la diapédesis, también migrar al tejido, como daño colateral, por así decirlo. Entonces, los neutrófilos o los polimorfonucleares se adhieren al endotelio y migran. Y aparte estamos viendo, si se fijan, todo esto que se ve eosinófilo de color rosa, puede ser fragmentación de los núcleos o pueden ser células muertas. ¿Cómo le llamaría a este tipo de muerte celular? Necrosis. Apoptosis. Necrosis o apoptosis. Apoptosis. ¿Por qué? ¿Quién dijo apoptosis? No, más bien necrosis, ¿no? Necrosis. Más bien sería necrosis. ¿Por qué? Porque el organismo, o sea, el cuerpo no decidió que hubiera esta muerte celular. Estoy casi segura, digo, aunque aquí no estamos viendo el agente o la lesión, para que haya, o sea, el organismo lo que menos va a querer es que se salgan las células inflamatorias, que se salgan los eritrocitos, porque aquí no hay aquí no hay una muerte celular programada. No estoy viendo cuerpos de apoptosis, lo que estoy viendo aquí es inflamación, extravasación de eritrocitos o congestión vascular y necrosis. Entonces, esto es uno de los cuadros típicos de una infección, ya sea por cualquier microorganismo. Entonces, estas infecciones, la mayoría de las veces, se asocian a necrosis. Ya habíamos dicho, porque hay inflamación, porque la inflamación es una respuesta pues secundaria en la mayoría de las veces de la necrosis, a diferencia de la apoptosis. Doctora, esto sería lo que mencionábamos cuando hay una ruptura de membrana y se fusiona un edema. Exacto, o sea, se rompen las células. Por ejemplo, esto que estamos viendo aquí, o sea, es la pared de un vaso, y todo esto es fibrina, es edema, que ustedes recuerden cómo se ve un vaso sanguíneo normal. Primero, no hay nada de eritrocitos en la pared, nada de neutrófilos en la pared. En la pared del vaso, ¿qué es lo que hay? Pues fibras de músculo liso, colágena, pero no vemos células inflamatorias, mucho menos eritrocitos. Todos los eritrocitos siempre deben de estar adentro del vaso.
Entonces, cuando se salen, quiere decir que algo está pasando aquí. Y uno de ellos, y algunos de ellos se pueden morir, que es la muerte celular. Está bien. Ya luego, bueno, ya sé que le platique, ¿no? O retomamos alguna de estas cosas en la próxima clase. Doctora, Sí. y por ejemplo en esa necrosis, ¿se puede observar mediante esa laminilla qué tipo de necrosis es? Aquí, ¿qué tipo de necrosis sería? La mayoría de las necrosis asociadas a infección es la necrosis licuefactiva. Refractivo. Ah, ok. Ajá. Y quiere decir que hay muerte como si fuera el esqueleto de las células, ¿te acuerdas? Entonces, cuando vemos el esqueleto de las células, es necrosis licuefactiva que se asocia a infecciones, excepto en el cerebro. Dijimos que una excepción de esta necrosis licuefactiva era el cerebro por isquemia. Ah, ok, gracias. Ujú. Ok. Entonces, la quimiotaxis, ya dijimos que es cuando hay atracción de estas células inflamatorias al vaso para que puedan migrar. Esta migración se da por gradientes químicos, agentes exógenos y endógenos. Y son como varias proteínas, que fue las que ya mencionamos acá. Todas estas proteínas, las selectinas, las integrinas, del ataque, el complejo de ataque a la membrana. Todas estas proteínas son las que actúan para que haya la quimiotaxis. Ok, en cuestión de resumen, la activación de leucocitos es el resultado. Maestra, eso se asocia. ¿Se asocia? Ay, no te escuché. No, es que bueno, recordando algo de lo que estamos viendo en la clase de microbiología, que Ajá. decía que aumentar el factor de necrosis tumoral tiene que ver en este caso con esto de inflamación aguda o ya sería más crónica. Sí, o sea, sí hay todos estos factores, todas estas proteínas llegan a aumentar en las infecciones. O sea, el factor de necrosis tumoral no es a veces exclusivo de los tumores o de las neoplasias malignas, también se puede llegar a aumentar en infecciones, ocasionando o ayudando a que las células pues tengan una muerte. Entonces, sí se asocia a la necrosis, no solo por tumores. Ok, gracias. Bueno, aquí ya tenemos varios, a manera de, pues, medio resumen, cuáles son las funciones de las células o qué es lo que pasa con las células. Primero es que hay la quimiotaxis, bueno, si hay alguna lesión externa, aquí está el microorganismo, se llega a adherir a la membrana o hay un contacto o ¿qué es lo que hacen las células? Todo el tiempo, las células pues tienen receptores, entonces todo lo que sea externo a las propias células lo llegan a detectar y mandan señales automáticamente mediante citocinas para la activación de leucocitos y para que pues se destruya el microorganismo a final de cuentas. En esta activación del leucocito, tenemos la quimiotaxis, que ya dijimos que es cuando atraen el tejido donde está viendo la infección a los leucocitos, migran hacia los tejidos y lo destruyen. Aquí lo mismo. Entonces, son 3 vías diferentes en las que se puede dar desde que entra el microorganismo al cuerpo humano hasta la destrucción del mismo. Ok, ¿qué es lo que pasa en la fagocitosis? A manera general, primero hay reconocimiento del microorganismo. Por ejemplo, el macrófago, ahorita les voy a poner, sí, aquí está. Primero reconoce que hay un agente externo o que hay un microorganismo. Luego se une a él y luego lo interioriza o lo fagocita como tal y luego lo degrada. Ajá. Junto con la interleucina 1, que ya habíamos dicho que la interleucina 1 era una citocina que está presente en la fiebre. Es por eso que varias personas o la mayoría de las infecciones se asocia a fiebre, porque es también parte de la inflamación o de la respuesta que está que está creando el organismo para destruir al microorganismo.
Entonces, aquí tenemos al microorganismo. Esto que ven aquí es un macrófago. Entonces, aquí tenemos el microorganismo, se adhiere, o más bien el macrófago va hacia él para adherirlo y lo engulle, así se le llama, o sea, lo interioriza, y por medio de lisocimas y varias enzimas de degradación, ya una vez estando adentro, pues trata de destruirlo. ¿Qué es lo que pasa con algunos microorganismos? Bueno, con algunos agentes patógenos. El macrófago, al interiorizarlo, pues reconoce de cierta manera su ADN, su información genética, para poder destruirla, pero hay algunos microorganismos que mutan esta información genética, mutan y de cierta manera pueden mimetizarse. ¿Qué quiere decir esto? Que pueden hacer su ADN parecido al de la célula, al del macrófago, para que el macrófago ya no vea que es un agente externo. Esto es muy común en la infección por VIH. En la infección por VIH, la célula, ahora que van a estar viendo microbiología, van a ver que los virus necesitan de un huésped para sobrevivir. O sea, los virus no son microorganismos propios, es un conjunto de material genético, es ARN, ADN. Entonces, un virus necesita de un huésped, ya sea pues una bacteria, un hongo, una persona, un animal, porque necesita de una célula, es como un parásito, necesita de un huésped para poder pues alimentarse y utilizar todos los elementos propios de la célula. El virus del VIH lo que hace es de que cambia su información genética para que el leucocito y el macrófago no lo reconozca como algo desconocido. Y es tal su cambio, o sea, no hay un solo, por ejemplo, a diferencia del virus del sarampión, del virus de la rabia, que es un solo material genético, el material genético del VIH o del virus de la inmunodeficiencia adquirida está mutando tanto que no se puede, por ejemplo, crear una vacuna, bueno, que ya se ha visto que ya se han creado, pero pues siguen en vías de desarrollo. No se puede crear una vacuna porque cuando se esté estudiando una información genética ya mutó a otra, ya mutó a otra, ya mutó a otra. Entonces, por eso ha sido tan difícil encontrar un tratamiento. ¿Y qué es lo que hacen las células? Lo reconocen como algo propio y este virus pues se sigue duplicando por todo el organismo. Y las células que ataca el VIH son los leucocitos o los linfocitos T. Entonces, imagínense, las células que a mí me están defendiendo para esa infección, pues están siendo mutadas o fueron infectadas por el virus, y es por eso que el sistema inmune pues no puede atacarlo, porque pues de cierta manera ya hubo una mutación de mis células normales. Ok, esto es un frotis. Ya les había platicado que es un frotis, que es nada más que, por ejemplo, si ustedes tuvieran alguna herida y ven que hay material purulento o pus, ponen la laminilla, la extienden, la tiñen, y esto es lo que se vería. Se ven estos gránulos de zimógeno, de todas las enzimas que utilizan los neutrófilos, que son todos estos, para destruir a los microorganismos. Estas tinciones, pues son tinciones especiales que ya les había dicho la vez pasada, que tiñen de diferentes colores, ya sea los gránulos o las células. Ok, no me voy a detener tanto en esto, pero nada más a forma de resumen, vemos que tenemos varios mediadores, como ya los comentó su compañera. Tenemos varios mediadores como la histamina, serotonina, enzimas lisosomales, prostaglandinas, leucotrienos. Todos estos mediadores o todas estas proteínas están adentro de los leucocitos, y es lo que les permite liberar todas estas enzimas o todos estos componentes para destruir al organismo. ¿Y qué es lo que hace el macrófago?
Ya una vez que, por ejemplo, los neutrófilos, eosinófilos y basófilos liberaron todas estas enzimas para ayudar a destruir a la bacteria, por ejemplo, los macrófagos ya ahora sí se van a comer como que todo lo que destruyeron estas células, que son las primeras en llegar al sitio de la infección. Entonces, dependiendo la célula, es lo que se va a liberar. Que las primeras ya dijimos que son los neutrófilos. Los primeros en llegar al sitio de la inflamación son estos. Y luego ya le siguen los mastocitos, los basófilos. Las plaquetas, pues estas a veces llegan entre la inflamación aguda y crónica, que las plaquetas son las que van a formar la cicatrización. Ok. ¿Cuál es el objetivo de la inflamación aguda? Pues de alguna manera resolver esta infección. Ahora, si no la puede resolver la inflamación aguda, o hay veces cuando ya se destruyó el microorganismo, la bacteria, por ejemplo, en una faringoamigdalitis, ¿qué es lo que pasa? Hay una bacteria, el estreptococo, que es la principal. El Streptococcus pyogenes es la bacteria que llega a causar infección en las amígdalas. Por eso es de que se ven, pues a veces ese puntillo de pus, por eso hay dolor. ¿Por qué hay dolor? Pues porque hay vasodilatación, hay tumefacción. Los neutrófilos tratan de destruir a esta bacteria. Entonces, ya una vez que ya se resolvió por completo, todo ese material que quedó empieza a ser reemplazado por tejido conectivo. Es una forma de cicatrización. O hay algunas infecciones que se resuelven sin cicatrizar. O sea, no todas van a formar una cicatriz. Ahora, ¿qué pasa si no se resuelve la inflamación aguda? Pues puede progresar a inflamación crónica, que es lo que les comentaba. Ok, entonces, lo que platicamos, ¿se acuerdan cuando hay una alteración entre el huésped, agente, huésped, agente y medio ambiente? Hay una lesión, ya sea un infarto, una infección bacteriana, toxinas o trauma. Pues inmediatamente se activan estas señales para formar o para producir una inflamación aguda. Hay cambios vasculares, ya dijimos, vasodilatación que disminuye el flujo sanguíneo y permite la diapédesis de neutrófilos. Y hay mediadores como la histamina, la serotonina, todos estos componentes que van a ayudar a la inflamación. Ahora, puede haber diferentes vías. Una es que se resuelva, que se quite el estímulo, o sea, o la infección, en caso de un golpe, por ejemplo. Bueno, si la persona sigue golpeándose, pues claro que no se va a resolver, o sea, tiene que haber un cese del estímulo. Luego, un reemplazo, en la resolución hay reemplazo de las células dañadas, ya sea por necrosis o incluso por apoptosis. Ya dijimos que la apoptosis también quiere decir que el organismo está programando esa muerte de las células después de una infección, pueden coexistir. Y pues llevar una función normal. ¿Qué pasa si sigue esta infección? Va a haber una formación de pus, la vamos a ver más adelante. ¿Quién me dice de qué componentes se forma la pus? ¿O qué es la pus? Son células muertas, ¿no? Acumulación de leucocitos, ¿no? Son varios componentes, principalmente 3, como ya los dijeron todos, células muertas, en caso de que sea por infecciones, por ejemplo, bacterias y neutrófilos, o polimorfonuclear, bueno, sí, polimorfonucleares. Puede haber neutrófilos, eosinófilos y basófilos, no son exclusivos de los neutrófilos. Entonces, una formación de pus es el componente de esas 3. Ahora, ¿cómo se le llama cuando hay muchos polimorfonucleares o hay, ahora sí que pus, mucha pus a nivel microscópico? Le llamamos absceso. Entonces, un absceso a nivel histológico es cuando hay neutrófilos, células muertas y pues puede haber microorganismos si la causa es esa. Entonces, de eso se compone la pus de forma macroscópica, que nosotros la vemos
como absceso. Ahora, si logran destruir por completo la bacteria, pues vamos a llevar, o el organismo va a llevar a esa parte del tejido a una fibrosis, dependiendo del tiempo. La verdad es de que de este paso a incluso este paso, pueden ser, casi siempre es un tiempo prolongado. Les puedo decir que días, o sea, días que sea una lesión constante. Ahora también va a depender la profundidad de la lesión. O sea, no es lo mismo una lesión a nivel de epidermis que a nivel de dermis, tejido celular subcutáneo e incluso hueso. Vamos a ver más adelante que hay diferentes formas de que cicatrice el tejido e inmediatamente, si son heridas o lesiones muy profundas, el tejido cicatriza por segunda intención y siempre va a haber una formación de una cicatriz o fibrosis. Ok. Otra vía sería que la inflamación aguda pues progrese y se transforme en infección crónica. Las infecciones crónicas ya mencionamos que se componen de células mononucleares. Su misma palabra lo dice. Los polimorfonucleares son células de la inflamación aguda. ¿Quién me repite cuáles son los 3 polimorfonucleares? Neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Muy bien. Y eso están en la inflamación aguda, y en la inflamación crónica tenemos a los mononucleares, que serían los linfocitos, monocitos o macrófagos. Ya dijimos que es un sinónimo dependiendo de dónde estén, las células plasmáticas y los mastocitos, porque su mismo nombre lo dicen, tienen un solo núcleo. A diferencia de los polis, a veces así se abrevian los polis, los polimorfonucleares, tienen varios núcleos o núcleos fragmentados. Ahora, la inflamación crónica no solamente se compone de esas células, sino que también a veces se asocia a cicatrices, que una cicatriz es fibrosis, y a proliferación de nuevos vasos. Entonces, de alguna manera, el cuerpo quiere restaurar eso que hubo ahí, pero no hay, o sea, difícilmente, no creo que no, o sea, no hay la función de formar, o sea, aunque tenemos células madre para casi todas las células que hay en el cuerpo, pero no va a volver a formar piel, o sea, no podemos regenerar una herida con nueva piel. Entonces, a diferencia del hígado, que era lo que les platicaba. Entonces, la piel, bueno, el organismo trata de reparar esa herida, pero al tratar de repararla, pues lo único que puede hacer es formar una cicatriz. Pero una cicatriz pues ya pierde su función porque no son las mismas células de la piel. Entonces, una inflamación crónica constante que no cure va a llevar a fibrosis. Este es el estadio o la etapa final de una inflamación. Siempre va a ser la fibrosis, y la fibrosis siempre va a ser pérdida de la función. Entonces, una inflamación o una lesión que no cure, bueno, sí, exacto, que no remita, siempre va a llevar a fibrosis, que es pérdida de la función. ¿Duda? Miss, Sí. fíjese que yo tenía una tía que tuvo una lesión en una rodilla y para eso la suturaron, la operaron y todo, ¿no? Pero resultó que ella era alérgica a los hilos quirúrgicos que usaron y se le empezó a hinchar tanto, pues no sé si era la piel o si fue todo, pero llegó al punto en donde la misma piel se rajó por el hilo porque estaba demasiado hinchada. ¿Eso porque es? Porque los eosinófilos, los que ya les platiqué, son las células inflamatorias que están en las alergias, y las alergias, por ejemplo, en este caso de tu tía, tuvo alergia al hilo, a la sutura. Entonces, ¿qué pasó? Si no, o sea, ahí en ese momento se la tuvieron que haber quitado. ¿Por qué? Porque lo primero que hay que hacer es quitar el agente externo, si se puede. Entonces, ¿qué pasa? Ahí estaba el agente, pues la sutura, lesionando. Entonces, los eosinófilos liberan histamina. Y la histamina, pues uno de los componentes que tiene es causar, pues, esta hinchazón. Entonces,
Allá había una inflamación aguda porque había cúmulos de eosinófilos, liberación de histamina, vasodilatación, porque el cuerpo estaba rechazando ese hilo. Entonces, a diferencia del cuerpo cuando quiere rechazar una infección, un agente externo extraño, en este caso una alergia, o sea, el cuerpo se va a querer defender. Y al defenderse es eso, estaba liberando tanta histamina. Es como si esto lo hubiéramos visto a nivel microscópico en el sitio donde tenía la sutura. Puede que aquí estuviera la sutura y alrededor estaba toda esta inflamación. Ahora, hay veces que estas inflamaciones no forman abscesos porque no hay tantos neutrófilos, sino que hay más eosinófilos. Y por ejemplo, en ese caso, cuando las personas no toleran el hilo, ¿qué otra cosa se les puede poner? Pues hay diferentes tipos de hilo. Aquí hay grapas incluso, o sea, ya hay tantas formas de, pues, suturar, bueno, suturar es con hilos, pues de cerrar la piel, incluso van a ver que en cirugía ya hay como parches que, si es una herida que se puede afrontar, se unen así los dos y se pone como un parche, como un parche de pegamento. Entonces, aquí es ver que por una o por otra solución, pero sí hay varias para suturar. O sea, hay diferentes tipos de hilos ya, de todo. Entonces, si no funcionaba eso, pues era quitar. Hay veces que no se le puede quitar y en este caso que le dan antibióticos y los esteroides ayudan a disminuir la inflamación. Entonces, a estos pacientes a veces se les dan esteroides para que no haya tanta inflamación y reducir estos síntomas mientras cicatriza. Esa puede ser otra opción en caso de que no se pudieran quitar los hilos. O sea, de alguna manera hay que disminuir la inflamación. Ok, gracias. ¿Alguna otra duda? Sí, porque los esteroides a veces causan como efectos adversos. O sea, Pues acuérdense que nosotros, aunque producimos esteroides, el cortisol, pero de forma exógena, como hay varios mecanismos, entre ellos libera glucosa, al disminuir la inflamación, o sea, ¿cómo te puedo decir? O sea, está no liberando, o sea, está ayudándose de ciertas herramientas, en este caso, a producir glucosa. Es, por ejemplo, los pacientes que tienen Cushing, que se dematizan de alguna manera por consumir tantos esteroides. Todo lo que nosotros le pongamos de forma externa y sintética al cuerpo de uso prolongado, o sea, que sea demasiado, el cuerpo pues también va a reaccionar de alguna manera. Entonces, al disminuir la inflamación, por ejemplo, en pacientes, ya lo van a leer, en pacientes autoinmunes o en pacientes que tienen una inflamación crónica, que hay veces que el único tratamiento es los esteroides para disminuir esa cantidad de leucocitos, pero mediante otros mecanismos y principalmente eso es la regulación de la glucosa, pues vamos a tener otras consecuencias. O sea, esto es normal, van a ver de cualquier cosa que nosotros le pongamos de forma artificial al organismo, o sea, todo lo que nosotros le pongamos así externo durante mucho tiempo, pues sí va a causar un efecto secundario. Por eso todos los medicamentos ya ven que dicen efectos adversos o efectos secundarios, porque es algo sintético que le estamos introduciendo al organismo. ¿Alguna otra pregunta? A ver, les voy a pasar lista rapidísimo. Vinicio. A ver, pongo el Sí, chat. doctora, presente, no podía prender mi micrófono. En el chat si quieren irme diciendo algunos. Fátima o algunos que no se pudieron conectar. Presente. Oiga, doctora, Sí. ¿de cuántos me dijo que era el equipo? Son 2 de 6 y 2 de 5. Ok, gracias. Ajá, Gerardo, Presente. Nadia, no presente. Leslie, Presente. Cristina,
Presente. Enia, Presente. Lizzy, Presente. Axel, Presente, doctora. Aranza, Presente. Sonia, Presente. Jocelyn, Sebastián, Presente. Adilene, Presente. Brandon, presente. Samira, Presente. Eric, Presente, doctora. August, Presente, doctora, muchas gracias. Fernando, Presente, doctora. Valentina, Presente, Miss. Luz, Presente.